es la muestra del crecimiento de cada uno de ustedes. Amén. Bueno, en Génesis, desde los versículos 38 en adelante, nosotros vamos a encontrar la historia que habla de José. Aquí yo les voy a hacer un breve resumen de lo que es la historia de José. José es un hombre que gran parte de su vida ha pasado por mucho sufrimiento. Ha sufrido en manos de sus hermanos en la juventud. Ha sido vendido como esclavo y llevado a Egipto. Fue tentado. Estoy nerviosa. Fue tentado y calumniado. Fue puesto en prisión por mucho tiempo. Luego fue exaltado y puesto como gobernador en Egipto. En toda esta historia nosotros podemos ver diferentes episodios de sufrimiento. Diferentes episodios de sufrimientos. Los celos de sus hermanos hasta el punto de desear su muerte. Fue puesto en prisión injustamente cuando se encontraba en la casa de Potifar debido al asedio sufrido que causaba su mujer. En todo este tiempo, en todas estas dificultades, José se encontraba con las manos de Dios sobre él. De ese modo llegó a la casa de Potifar. De ese modo llegó a administrar estando en la cárcel. Se ganó la confianza de todo estando en la cárcel. Y cuando nosotros decimos cárcel, prisión, nos imaginamos un lugar triste, un lugar desagradable, donde existe mucha tensión, donde ninguno quiere estar. Y sin embargo, José ha logrado administrar ese lugar, es decir, tener todo en orden. Entonces nosotros nos tenemos que imaginar cómo era la mano de Dios sobre su vida para que él pueda lograr esto. Amén. Luego de pasar por todas estas dificultades, José estaba listo para asumir una responsabilidad: ser gobernador de Egipto. ¿Esto qué implicaba? Esto implicaba que por él debían pasar las decisiones estratégicas de ese gobierno. ¿Qué quiere decir? Que todas estas dificultades por las que ha pasado José durante su vida le han servido de experiencia. Le han servido para conocer la condición humana. Cuando me refiero a condición humana, no solo hablo de la condición económica, del rico y del pobre, sino por las diferentes condiciones humanas por las que pasamos cada uno de nosotros. Es fácil acompañar en nuestro mejor momento cuando estamos felices. Es fácil compartir esos momentos. Pero necesitamos tener la palabra justa y saber apoyar en las dificultades. En la pérdida de un familiar, con un familiar enfermo, con una situación económica mala, o pasando uno mismo una enfermedad, siendo procesados. Todas esas dificultades, todas esas diferentes situaciones por las que pasamos, José la ha aprendido durante todo el camino que ha tenido. Amén. De ese modo, Dios quiere que nosotros nos preparemos. Dios quiere que aprendamos en cada una de las situaciones, que aprendamos en cada una de las dificultades, porque eso nos permite crecer a nosotros. Amén. Debemos creer
que en cada una de esas situaciones nosotros estamos siendo preparados. Ese debe ser nuestro pensamiento. En 1 de Pedro, capítulo 1 y versículos 6 y 7, en la Nueva Versión dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado al mundo. Amén. Amén. De acuerdo a estos versículos, nosotros podemos entender que nos dice que debemos estar tranquilos, que debemos estar confiados en cada situación, en cada prueba. En otras palabras, nos dice que en las pruebas debemos descansar en Dios. Amén. ¿Lo hacemos? ¿Cuál es la actitud de nosotros durante una prueba, durante diferentes dificultades? Prueba significa acción y efecto de demostrar. ¿Qué quiere decir? Que en cada dificultad, que en cada prueba por la que estamos siendo pasados, es la oportunidad de nosotros de demostrarle a Dios cuánto confiamos en Él. Es la oportunidad que nosotros tenemos para saber en qué nivel se encuentra nuestra fe. En Proverbios 14:17 de la versión NBI me gusta este versículo que dice: el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Lo vuelvo a leer, me encantaron. El iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Hay grandeza en el aguantar. No todo el mundo sabe aguantar presión. Y tenemos que saber que en el camino a la grandeza siempre va a haber un tramo donde se ejerza presión sobre nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que aguantar. Vamos a sufrir situaciones que nos van a parecer injustas, acusaciones que van a ser falsas, pero esto sirve para que nosotros dejemos en evidencia quién es que nos defiende. Pero aún así, muchas veces decimos: Dios es mi defensor, pero nos defendemos solos, no le damos lugar. Muchas veces decimos: Dios es el que me cuida, el que me guarda en todo tiempo, pero te miro y te veo afligido y te veo preocupado. Tenemos que aprender, hermanos, que cada vez que nosotros declaremos algo, se nos va a preparar un escenario para demostrar lo que hemos dicho, que creemos en lo que hemos dicho. No sé si se entiende. Cuando yo llego, una de las cosas que yo le pedí al Señor era paciencia. Señor, necesito
paciencia, le decía. Entraba a orar y le decía, Señor, quiero paciencia para poder salir adelante de esta dificultad. Y después que salía de cada oración, no tenía una, tenía miles de dificultades juntas. ¿Por qué? Porque era lo que estaba pidiendo. Porque cada una de esas dificultades que se me han presentado se resolvían solo de una manera: con paciencia. Le decía, Señor, me duele que me mientan, y descubría más mentiras. Tenemos que entender que estas situaciones nos sirven para saber qué tan firme estamos, para saber si aplicamos la palabra en cada situación. Porque podemos conocer mucho, podemos tener mucha información, pero no saber aplicar la palabra. Tenemos que ser sabios, porque el sabio sabe aplicar. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en pecado, porque en Santiago la palabra dice, en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Debemos cuidarnos en cada situación, debemos cuidarnos de eso, porque el que conoce la palabra no tiene excusa. Para evitar esto, para evitar caer en pecado, necesitamos buscar el dominio propio. De esta forma, nosotros podemos aplicar la palabra en cada situación. Antes de pasar por cualquier situación difícil o cualquier prueba, Dios nos ha dado las herramientas que necesitamos. Él, antes de hacernos pasar por lo que estemos pasando, nos ha dado la herramienta. Por ejemplo, ante la desesperación, seamos pacientes. Ante la turbación, confiemos. Ante el enojo, dominio propio. Debemos dejar de reaccionar. Reaccionar es accionar sin pensar. Y debemos aprender a responder, que es tomar una decisión sabia antes de accionar. Esa es la manera que se aplica la palabra. En Proverbios 29:11 dice: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente la controlan. Somos personas naturales, nuestra carne es débil, pero tenemos un Dios extraordinario que nos ha preparado para cada situación. Depende de nosotros qué queremos alimentar: la carne o buscar hacer crecer ese dominio propio. No debemos dejar que ninguna de las situaciones nos haga perder el enfoque.
La palabra dice, alégrense de verdad, porque les espera una alegría inmensa. Y en Proverbios nos dice, debemos aguantar. Ustedes me van a decir, es fácil decirlo, pero es más complicado aplicarlo. Sí, se hace difícil. Se hace difícil cuando no aplicamos la palabra. Se hace difícil cuando elegimos reaccionar antes de responder. Se hace difícil cuando nos toca aguantar y decimos, queremos que esto pase rápido. La palabra dice que la prueba será breve, pero si sabes alegrarte. Me dirán, ¿cómo? Sí se puede. Sí se puede alegrarse en medio de una dificultad. En medio de una prueba se puede. Confiando en que la promesa de Dios se va a cumplir, se puede. Podemos llorar porque la situación nos duele. Podemos decir, estamos cansados, quizás, sí. Todo eso está permitido. Pero lo que no podemos es permitir que ese dolor, que ese cansancio sea más grande que tu creer en la palabra. Debemos seguir aguantando. En Proverbios 15:18, la palabra dice, el que pierde los estribos con facilidad provoca pelea. El que se mantiene sereno las retiene. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a nuestra actitud va a depender qué tan larga se haga la prueba. Tenemos que aceptar que las dificultades nos dan el conocimiento que necesitamos para hacer crecer nuestra confianza y para saber qué tan firme está nuestra fe. Así como a José, Dios busca que podamos gobernar en cada una de esas dificultades. En Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. La leo de nuevo. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Esta palabra la había elegido para terminar. Con esta palabra yo les quiero decir que de nada sirve, de nada vale decir, he superado esta situación, he aprendido, la tengo re clara, si no es cierto. Tenemos que aprender a escucharnos. Tenemos que aprender a pensar lo que vamos a declarar.
Porque ahí es cuando la prueba se repite. Cuando declaras que sí puedes y en tu corazón sabes que no, la prueba se repite. Se repite una y otra vez. Y muchas veces las pruebas se hacen cada vez más difíciles. Tenemos que aprender a responder. Tenemos que aprender a aplicar el dominio propio. Tenemos que ser sabios ante el Padre. Porque el Padre mira los corazones. Y si lo que encuentra en ese corazón es lo que tu boca está declarando. Le doy gracias a Dios por esta palabra. Le doy gracias a Dios porque tenía preparado otra cosa. Pero le doy gracias porque puedo entender cuál es su voluntad. Y le doy gracias porque así como yo deseo que esto sea de bendición para su vida y de edificación, así ha sido para mí. Como siempre digo, me gusta hablar de las cosas por las que he pasado. Y no es fácil. No es fácil, pero sí se puede. Aprendamos a ser sabios. Aprendamos a descansar en Dios. Y si sentimos que no se puede, está bien caerse. Está bien llorar. Está bien sentirse cansado. Está bien que nadie diga lo contrario, ni que ningún pensamiento te haga decir que eso está mal. Lo que importa es que vuelvas a levantarte. Y que tu palabra esté más fuerte que la vez anterior. Les voy a pedir que se pongan de pie.